empezamos a grabar. Entonces, como siempre, preguntamos, todos aquí estamos de acuerdo para grabar. ¿Sí? Si no, el que no está de acuerdo, se sale. Es como un profesor decía así, como todos están de acuerdo para grabar. Luego decía el otro, no. Ah, bueno, lo sacaba. Y ya, chao. Bueno chicos, entonces, listo, bienvenidos de vuelta a nuestras sesiones de la semana de inducción. Díganle a los chicos, a sus amigos, a sus familiares, etcétera, que viene la segunda parte de nuestra semana de inducción en alianza también con los chicos de Nova. Entonces aquí vamos a darle tanto maratón de preguntas como en sesiones de este tema de la química. Entonces, bienvenidos chicos, bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Entonces, aquí partamos con presentarles un poquito el equipo de la Academia Filomón. Entonces, saluda María Paula, yo te elijo, preséntate. Entonces, ¿estás por ahí, María Paula? Listo. Si no, también Sara. Preséntate o Sebas. Preséntense chicos. Hola. Sara, hola. Listo. Listo, bueno, entonces les presento. Sara hace parte de nuestro equipo de monitores. Me gustaría, digamos, darle también el reconocimiento al equipo de monitores que pues principalmente lo elige Maelen, pero realmente yo estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho ellos porque ellos sacaron una pieza muy interesante como esta. La UNAL admitirá con el ICFES. Eso es una cosa que, chicos, eso es verdad, no es mentira. Y es de esta generación, ¿quiénes de aquí son Peama? ¿No? ¿No hay nadie de Peama? Bueno, entonces les muestro esa pieza y gráfica para que ustedes la puedan ver. Chicos, los que sean Peama, ustedes van a ser, por ejemplo, recibidos con ICFES por el tema de que los Peama es una admisión especial. Entonces, básicamente, pues acá les muestro un poquito esta gráfica, como esta presentación les muestra cómo va a ser. Este trabajo los felicito mucho porque fue hecho trabajo principalmente por los chicos monitores de la academia. Entonces la verdad los felicito porque se sacaron tremenda pieza informativa. También se sacaron una pieza informativa de Abelardo de las Nieves. De Abelardo y el vicepresidente Restrepo con el tema de matrícula cero. Entonces vayan y explórenla, está súper bacana. Estaba mencionando todo ese tema de la investigación, entonces también está ahí esa pieza para que vayan y la chismoseen. En general, estas son algunas de las novedades que tiene la academia, esta generación número 13, que es la incorporación de estas investigaciones que están haciendo los chicos monitores, Isis, Sara, Sebastián, Maelen, que es la coordinadora de redes y de monitores. Entonces, la verdad, muchas gracias a todos ustedes por estar acá, en el equipo de la academia también. De verdad, en serio, estoy muy complacido y los quiero mucho. No he podido darles el reconocimiento que pues se merecen también. Entonces, chicos, muchas gracias también. Bueno, muchachos, entonces, o lo que vamos a... Miren todas esas piezas que ellos han sacado. Colombia, Suiza, Colombia, Ghana, Colombia, versión fauna, no. Vayan y échenle un vistazo y vayan y síganos que seguiremos sacando más piecitas así interesantes que los van a llamar la atención. Continuamos entonces, chicos. ¿Qué corresponde ahorita? La clase es ¿De qué va a ser entonces la clase? Química. Excelente, muy bien. Entonces, para arrancar con la química, no vamos a arrancar con una presentación casual. Vamos a arrancar con el último examen que les apareció. Último examen. Les comento acá que ya estamos nosotros, como les estaba diciendo, arreglando los simulacros. Chan, chan, chan.
Y ya tenemos transcrito el examen filtrado, lo que yo les estaba diciendo. Los que no vinieron a la clase de matemáticas se perdieron el tremendo chisme con la chica filtrada. ¿Sí o no? Les conté el chisme de básicamente lo que pasó. Entonces resulta que yo les estaba contando cómo fue que yo conocía directamente a la muchacha que le hicieron eso. Entonces, listo. Listo, chicos. Entonces, primero que todo, he visto una copia del examen, acá ya está transcrito, una copia del examen donde les dijeron, no, es que también tenemos las preguntas de biología. Contemos las preguntas, ¿les parece? Todos aquí. Entonces, esta es una transcripción fiel y completa. Alguien aquí tiene las fotos. Joan Camilo, ¿qué estás viendo? Literal, es el examen, aquí está. Míralo. Ya está. Aquí está. Aquí está. Ya, está ahí el examen. Míralo. ¿Para qué fotos? ¿Para qué esas fotos feas que no se ve nada? Acá ya lo transcribimos. No, este es el mismo examen, mira. 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 Aquí ya está todo. Profe, ¿dónde lo podemos ver? En el canal de YouTube. Bien. Ya. Ahí está. Y el domingo vamos a hacer, el domingo como cierre de la semana de inducción, vamos a tener una maratón desde las 6 hasta las 10 de la noche donde vamos a resolver la mayor cantidad de preguntas en vivo de todo ese examen. ¿Listo? Entonces, para que los tengas. Nombre de canal de YouTube. Los pollitos en fuga. No me enteras. En la Academia Filomón. Entonces, los pollitos en fuga. Entonces, 64, 65, 66. Entonces, contemos preguntas. Falta la 68, falta la 69, falta la 70, falta la 71, falta la 72 y falta la 73. Estas preguntas, chicos, ¿a qué módulo ustedes creen que corresponden en el examen? A esas preguntas, ¿a qué creen que pertenece el examen? Esas que están ahí. Tenemos aquí física, tenemos aquí química. Entonces, ¿de qué creen ustedes que serán corresponderán a esas? Exactamente, de biología. No, matemáticas sí completo. De biología. Entonces, chicos, les cuento el caso. El examen no filtró biología. No filtró biología. No filtró biología. Entonces, quien les diga, o bueno, sí lo filtraron, pero los muy malos no quisieron pasar el pantallazo. Esos son malos, ¿no? O sea, ya la cagaron, terminen de cagarla bien. O sea, yo no entiendo por qué no terminan. O sea, si ya lo filtraron, metía la mano, meta el brazo, ¿ya qué? Sí, y tampoco imagen. Entonces, frescos que yo les completo ahí. Y les voy a fabricar preguntas bien sabrosas de biología. Referente a las preguntas que alcanzaron a recopilar. Y yo ya las tengo. Y después yo ya las creo. Entonces, chicos, pero hoy no es clase de biología, hoy es clase de química. Quiero que analicen una cosa importante con esta pregunta que está viendo acá. Entonces, nos está diciendo que tenemos el acero, es una aleación de hierro con carbono, en la que el carbono aporta tanto contenido porcentual y tanto contenido porcentual de masa. Nos están dando una fórmula, ¿cierto? Entonces voy acá a dejar mi tablero, chicos. Cuenta. Un segundo. Ah, me sacó. Es esta. No.
No me deja crear más esto, pero no importa. Vamos a utilizar este y sobre este vamos a escribir. Listo, chan, chan, chan. Listo, si me deja escribir y me deja copiar. Excelente. Estábamos aquí. Entonces, chicos, primero que todo quiero que analicemos un patrón que tienen estas preguntas UNAL de química. Y es, se están dando cuenta que estas preguntas de química parten de un texto. ¿Ese texto para qué creen que a ustedes les va a servir? ¿Para qué creen que les meten este texto en química? Recuerden que la clase es cómo resolverla. ¿Listo? Entonces, para los datos, excelente, Mary. No, mira que no es para contextualizar. Porque mira que no te están diciendo que es un agente oxidante, no te están diciendo cuánto es carbón, no es para contextualizar. Exactamente lo que dice Mary, para los datos. O sea, la información que te están proporcionando aquí, Nicole, no es para eso, sino para los datos que tú estás teniendo. ¿Listo? Eso es una cosa muy importante y es el primer consejo que yo les puedo dar para resolver este tema y esta prueba para que les saquen un puntaje alto en esta parte de ciencias naturales. Primero que todo, la prueba de la nacional en cualquiera de sus tres áreas de ciencias, física, biología y química, nunca les va a dar un contexto. Nunca les va a decir, mire, este fenómeno es tal cosa, este fenómeno es tal otra. Entonces, el texto no es un texto de contextualización, es un texto para los datos. Entonces, es estrictamente un texto que parte de los datos. Entonces, eso es lo primero que yo debo buscar, los datos. Si yo tengo los datos, ahí sí puedo yo resolver la pregunta correspondiente. Primero, número uno. Segundo, ¿cuáles son los temas que, por ejemplo, y qué les puede aparecer entonces en esa parte de química con esta parte de los textos? Entonces, primero a ustedes les va a aparecer entonces una ecuación. ¿Para qué va a servir la ecuación química? Una ecuación no cualquiera, una ecuación química. Si a ustedes les aparece en ese texto ecuación química, ¿qué tema de química creen ustedes que les va a aparecer? Inmediatamente. Balanceo. No, Sarita. Balanceo jamás te van a poner a balancear. Nunca. Porque es muy fácil para la UNAL. La UNAL siempre te va a dar la ecuación balanceada. Siempre. Entonces, chicos, arrancamos con el primero de nuestros grandes jinetes. Y voy a traer entonces aquí un caballito. Voy a traerles un caballito muy especial. Entonces, acá viene el primer caballito. Vamos a traer el caballo blanco de Simón Bolívar. Entonces, este es mi primer jinete. Entonces, el primer jinete que ustedes están viendo acá corresponde al tema que yo... lo silencié, perdón. Este primer jinete corresponde entonces, digamos, al tema que yo bautizo. ¿Y por qué lo bautizo de esta forma? Al tema que se conoce como reacciones químicas. Porque reacciones químicas, este primer jinete, lo pongo un poco más grande. Primer jinete. Reacciones químicas. Porque en el tema de reacciones químicas ustedes van a encontrar diferentes preguntas. Primero que toda, y el núcleo más importante, van a encontrar preguntas de estequiometría. Por supuesto que van a tener preguntas de estequiometría porque son lo que más tiende a aparecer en el examen. Entonces, estequiometría, probablemente si les aparezca una reacción química, probablemente les pregunte estequiometría. No obstante, también les puede aparecer otra cosa que no es estrictamente estequiometría, sino el siguiente subtema. Tengo un segundo, aquí está. El carbono es un agente neutralizante, básico, oxidante o reductor. Entonces,
¿Qué creen ustedes que les está preguntando esto? ¿Directamente es estequiometría? No, ¿cierto? Es un tema que tiene que ver con el hecho de transferencia de electrones. Es básicamente lo que nosotros diríamos óxido-reducción. Entonces, básicamente todo el tema de óxido-reducción está muy ligado al tema de reacciones químicas. Óxido-reducción. Entonces, es el segundo subtema que les aparece cuando nosotros hablamos de reacciones químicas. ¿Listo? Reacciones redox. En ese sentido, lo que nosotros... Listo, chicos, rápidamente. ¿Qué es un agente oxidante y qué es un agente reductor? El que se oxida, ¿qué es? Si no saben, frescos. Acuérdense que esta es la primera clase. Entonces recuerden una cosa, chicos. Si nosotros vamos a hablar, obviamente esto lo voy a explicar un poco rápido, lo vamos a profundizar más cuando estemos hablando en química. Cuando hablamos nosotros de un agente oxidante versus un agente reductor, entonces, agente, primero que todo necesitamos saber qué es oxidorreducción. Si nosotros tenemos, por ejemplo, el que acelera la reacción al otro la ralentiza, no, nada que ver. Esa es otra cosa, eso se llaman catalizadores, nada que ver. Lo que hacen los catalizadores es reducir la energía de activación, pero nada que ver con ese tema. Entonces resulta que, por ejemplo, si yo tengo que un átomo tiene 2 electrones y pasó entonces a tener 0, ¿qué quiere decir? ¿Se oxidó o se redujo? Si pasó de más 2 a 0, ¿se redujo o se oxidó? Se redujo, exactamente. Listo, muy bien. Ahora, si es al revés, entonces él pasó de 0 a más 2. Entonces, ¿se redujo o se oxida? Se oxida, muy bien. Profe, pero ¿cómo así que se reduce es más 2 y se oxida si es de 0 a más 2? O sea, no entiendo por qué se reduce. ¿Por qué luego más 2 no se pasa a 0? Entonces, recuerden, chicos, los electrones tienen carga ¿qué? Carga negativa. Entre el número se vuelva más negativo es porque está cogiendo más electricidad, se está volviendo más tóxico, más negativo. Entonces, por eso se reduce. Una mnemotecnia que yo les enseño a los chicos cuando hablamos de óxido-reducción es qué pasa cuando alguien se vuelve tóxico, cuando alguien se vuelve fastidioso, cuando alguien se vuelve que no se lo aguanta a nadie. Entonces es una persona que su grupo de amigos se aumenta o se reduce si es muy tóxico. Si es alguien negativo, se reduce. Exactamente, muy bien. Entonces por eso es una persona entre más negativa se reduce. ¿Listo? Listo, chicos. Entonces, mientras que si yo paso de tener 0 o tener, por ejemplo, no sé, menos 2 y pasé ahora a tener, no sé, por ejemplo, más 3, es porque se oxidó, porque se volvió más positivo. Entonces, muchachos, les hago una pregunta. Yo también fui bello y hermoso en algún momento. ¿Qué pasa cuando una persona vive después de mucho tiempo con pareja? Pues se engorda y se reduce. Entonces, pues básicamente por eso es que nosotros tenemos entonces que una persona cuando gana electrones, o sea, perdón, pierde electrones, por eso se vuelve más positivo, pero se oxida. ¿Listo? Entonces, eso básicamente es la diferencia entre la reducción y la oxidación. Ojo. Entonces, si se gana, entonces voy a colocar aquí. Si gana electrones, entonces se redujo. Si pierde electrones, entonces se oxida. ¿Listo? ¿Claros entonces hasta ahí? ¿Todo bien? Entonces, en este momento el carbono tiene 0. Y ahora el carbono, ¿cuál es el estado de oxidación del carbono? Les doy una pista.
El estado de oxidación está cruzado. Esto sería entonces más. ¿Más cuánto? Entonces, chicos, ¿cuánto debería ser el estado de oxidación del hierro en este momento? Entonces, el truco es que este de aquí está colocado acá, este de aquí está colocado acá. Entonces, el estado de oxidación es este mismo de acá. El estado de oxidación es este mismo de acá. Entonces, si no tiene nada es porque es 1. Entonces, vamos a ver que este hierro tiene estado de oxidación más 1 y este vendría teniendo estado de oxidación menos 3. Entonces pasamos de que los electrones eran 0 y ahora pasamos a que tuviera menos 3. Entonces mi pregunta es, ¿se oxidó o se redujo? El carbono. ¿Se oxidó o se redujo? El carbono. Se redujo, muy bien, porque ganó electrones. Entonces, él ganó electrones. Entonces la respuesta correcta es la D para esta pregunta. Listo, muy bien. Tenemos entonces nuestra primera pregunta resuelta. Si nosotros quisiéramos volver a presentar el examen en 2027. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? Entonces cuéntenme, muchachos. ¿Por qué la D no estaría correcta? ¿Podríamos decir que ese es el reductor? Exacto, es al revés, muchachos. Recuerden que si algo se reduce es porque este es el agente oxidante, porque está oxidando al otro. Y entonces este es el agente reductor. Están siempre invertidos. El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Chicos, hay chicos perdidos que por qué 3 y por qué estos. Es muy sencillo, párenle bolas. Muy sencillo. Este número de acá me revela el estado de oxidación de acá. Este número de acá me revela el estado de oxidación de acá. No es sino simplemente eso. Entonces, si este es este, 3, ¿cuánto sería este? Pues no tiene nada, es 1. Ya, eso es todo. ¿Listo? ¿Vale, chicos? Por eso es que está entonces menos 3. Listo, chicos. Entonces, por eso la respuesta correcta no es reductor, sino oxidante. ¿Listo? De ahí viene la primera pregunta unal que ustedes tienen que hacer. Y ya. Sara Valentina Ibáñez. Focus. Entonces, cuéntame, Sara, ¿cuál es focus, focusón? ¿Cuál sería tus dudas, Sara? Profe, no entiendo por qué menos 3. Todo tiene que Si darte abajo queda 0. 3. Listo. Claro. Entonces, ¿por qué 3? Fácil. Porque resulta que siempre los dos te tienen que dar 0. Entonces, este amiguito es 3. Este amiguito es 1. Entonces, 1 por 3 te da 3. Entonces, este obligatoriamente tiene que ser negativo. ¿Para qué? Para que me dé 0. ¿Listo? ¿Va la Sara? Ahora, otra pregunta que también dices, pero profe, ¿cómo usted sabe que el negativo es el carbono y el no el negativo no es el hierro? Muy sencillo, fácil. El primero siempre es el positivo y el del último es el negativo. Así de simple. ¿Listo? Y ya. Entonces, el primero es el positivo y el segundo es el negativo. Sencillo. ¿Listo?
Entonces resulta que también existen los estados de oxidación. Tú puedes mirarlos en la tabla y demás cosas, pero si no los tienes a la mano, los puedes llegar así. Entonces, rapidito. Truco de Olimpiadas de Química. Chisme chistoso. Yo estoy en las Olimpiadas de Química. Y por ejemplo, entonces, por eso les digo, siempre el último es el negativo, el primero es el positivo. Entonces ahí ya está. Entonces este es negativo, este es positivo. Como tengo tres amigos de este, entonces por eso es 1 por 3. Entonces esto es 3. Este nomás es 1, nomás es un átomo de carbono. Entonces por eso esto es menos 3. Y ya, con eso quedaste hecha. ¿Listo, Sara? ¿Queda lista para las próximas preguntas? Esto, exacto. Una pregunta más. ¿Para qué carrera vas, Sara? ¿Para medicina? Profe, trabajo social. Ah, bueno, bien. 70 preguntas y entras. Te faltan corresponder 69 y listo. Profe, ¿de dónde saca esos números? Vayan y chismoseen la conferencia de la Academia Filomón sobre cómo sacar 900 en la prueba. Y ahí se van a dar cuenta. Eso fue un experimento que me gustaría replicar, por eso es que estamos regalando tantos simulacros. Les conté el chisme. Entonces, estamos regalando varios simulacros porque queremos hacer una renovación de ese experimento. En ese momento hicimos un experimento donde lo que hicimos fue analizar 3 exámenes de admisión, crear los simulacros, que ustedes los presentaran, y con eso nos dimos cuenta que el número de cantidades respondidas y con los puntajes se parecían mucho, a pesar de que eran 3 pruebas diferentes, eran públicos totalmente diferentes y eran también personas en contextos diferentes. Y las tendencias se parecieron mucho. Entonces, gracias a eso pudimos dar con un estudio en donde prácticamente, si ustedes responden la mitad del examen bien, tienen 500 puntos. Entonces, mientras que si contestan 100 preguntas, pueden pasar a medicina sacando más de 750. Entonces, ahí está explicado en ese video toda la matemática que nosotros usamos, etcétera, para calcular todo eso, bla, bla, bla. Listo. Entonces, a quienes sean chismosos, ahí les dejaré después el video. Bueno, muchachos, entonces, como les estaba diciendo, ese es el segundo subtema que nos preguntan cuando hablamos de reacciones químicas. El siguiente es estequiometría. Hoy no vamos a responder esa pregunta de estequiometría porque, pues lo que les digo, la idea es que yo les diga cuáles son los temas que ustedes sí o sí tienen que estudiar. Entonces, ahorita no lo vamos a hacer. Miren. Otra, estado de oxidación. ¿Sí ven? ¿Sí ven, chicos, que de acá del estado de oxidación ya salieron 2 preguntas? Pero ojo acá, porque miren que básicamente no son solamente el estado de oxidación. Y acá viene otro caballito importante que es la prueba. Y aquí vamos, esta es fácil de resolver, entonces por eso sí la podemos resolver. La otra nos demoramos mucho y entonces no alcanzamos. Tan, 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 listo. Siguiente. Entonces, este otro tema uno podría pensar, listo, me están hablando de estado de oxidación. Sí, pero no. Acá es donde viene otro caballito, que es el que llamo Rocinante. Este caballo se llama Rocinante. No sé si hayan conocido a Rocinante alguna vez. El que me diga, el primero que me diga quién es Rocinante, el primero que me diga, ojo acá, presten atención. El primero que me diga, sin investigar, quién es Rocinante. Profe, yo. A ver, dale. Profe, es el caballo de Don Quijote. Bueno, sí, el caballo que tenía Don Quijote de la Mancha. Don Quijote es el apodo. ¿Cómo se llama Don Quijote? Profe, esa no era la pregunta. Entonces, pero pues, o sea, es que yo, por ejemplo, a mí me dicen pollo. Yo no sé qué, o sea, a mí me dicen pollo o céspino, me dicen rojito. Han dicho muchas veces rojito porque tengo el pelo rojo. Entonces, ¿Alonso qué? Alonso Quijano, muy bien, Kai, excelente. Listo. Bueno, tú ya estás en el curso, entonces, para la siguiente, para la próxima persona. Bueno, listo, chicos.
Entonces sí, efectivamente, este es Rocinante, era un caballo flaco, escuálido y demás cosas. Que me gané una felicitación. Luego lo combinamos. Listo. En el hierro con estado de oxidación más 3, ojo acá, este es el siguiente caballo. Y el siguiente caballo que les preguntan en el tema son el átomo. Entonces, cuando nosotros hablamos del átomo, es que ustedes entiendan a la perfección cómo está compuesto el átomo. No que me lo describan. La Nacional no les va a pedir, dígame básicamente el estado de energía que pasa de este electrón, de tal anillo a tal anillo. No, eso jamás se los van a preguntar. A ustedes les van a preguntar lo más fundamental que es, y eso también les sirve para el ICFES. Los que están perdidos para el ICFES, presten mucha atención. Les piden protones, electrones y neutrones. O sea, eso ya se lo tienen que saber por, en este momento, si dan para el ICFES o si dan para la UNAL, saber quiénes son los protones, quiénes son los electrones y quiénes son los neutrones. Entonces, profe, ¿cómo hacemos si yo no me sé el número de electrones o el número atómico? Porque el número atómico es que yo puedo sacar todo lo del hierro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Por eso vamos a mirar si en el texto a nosotros nos dan soplado o nos dan, por ejemplo, la información para saber más o menos del tema. ¿Listo? Entonces vamos a chismosear. En este momento me están dando algo sobre el número atómico del hierro. ¿Me están dando un número atómico del carbono? Tampoco, ¿cierto? Entonces, ¿cómo haríamos nosotros para responder esta pregunta? Listo. ¿Y cuál es la lógica al respecto? No sabemos nada. No tenemos ChatGPT en este momento. No tenemos celular. ¿Cómo haríamos nosotros para deducirlo? Pues resulta, chicos, que se puede entonces saber un poco del tema intuyendo un poquito sobre cómo serían los números y basándome en el número de respuestas. Entonces, muchachos, lo primero que nosotros vamos a hacer y vamos a entender con este tema es el número atómico siempre me va a decir a mí el protones, los números de protones. ¿Listo? Siempre, 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 toda la santa vida. Siempre a mí me va a decir, entonces, son el número atómico. Entonces, si por ejemplo, digamos, yo tengo un número atómico 14, va a tener entonces 14 protones. Si está en un estado basal, chicos, en un estado basal, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que sea un estado basal? Uh-huh. Que estado neutro, es decir, que no tiene ni iones, no tiene iones positivos ni iones negativos. Es decir, en el ejemplo del hierro, no es ni más 3, no es ni menos 3. O sea, simplemente está normalito. Ahí quietecito, ¿listo? Ahí quietecito va a estar. ¿Sí o no? ¿Claros entonces? ¿Bien por ese lado? Bien, entonces, otra cosa importante. Entonces, si no tiene nada, entonces los electrones se van a quedar quietos y van a ser iguales. Pero en este caso, si llegase a tener más 3, ¿disminuiría o aumentarían los electrones? Disminuye, o sea, tendría en ese caso 11, y si tuviera menos 3, aumentarían los electrones. O sea, que en este momento, si yo tuviera Fe menos 3, aumenta. Si yo tuviera Fe más 3, disminuiría. Los neutrones son el producto ¿de qué? Son el producto que se obtiene de la masa atómica, que está compuesta del número atómico
y le resto el número de neutrones, que si yo hago el despeje va a ser equivalente a la masa atómica y le resto, ¿qué? ¿Qué le vendría restando, chicos? Este está sumando, pasa a restar, entonces los números atómicos. Y aquí voy a obtener entonces los neutrones. Listo, chicos. Entonces los neutrones siempre es la masa atómica menos el número atómico. ¿Claros hasta ahí? ¿Todo bien? Ahora, bien, pero no me están dando nada. Y aquí es la principal diferencia que yo voy a tener que analizar para esta pregunta. Y es la siguiente. Primero que todo, chicos, de estos números, ¿cuál creen ustedes que es más grande? ¿Los neutrones o los electrones? Los neutrones van a ser más grandes. Entonces, primera, que tenga los neutrones más grandes que los electrones. O sea, tiene que este número ser mayor y este número ser más pequeño. ¿Cuáles opciones concuerdan con lo que les estoy diciendo? Que el primero sea más grande y el segundo sea más pequeño. Exacto, la B y la C. Listo, muy pero muy bien. Perfecto, muchachos. Excelente, excelente. Entonces ahora tenemos entonces lo que sería el número de neutrones de uno y el número de neutrones del otro. Acá vemos la diferencia. Y acá es donde viene la pregunta. Si yo a este número atómico, ¿cierto? Que es este número que no se mueve, no cambia si tiene más iones o si tiene menos iones, le sumo 3, le sumo un estado de oxidación de más 3, ¿el número de electrones cambia o es más grande? Cambia. Entonces, el estado de oxidación es más 3, ¿cierto? Solo tenemos la opción B y la opción C. ¿Cuál de estos números es más pequeño? ¿El de la B o la C? El de la opción C. Muy bien. Este sería la respuesta correcta. La respuesta correcta para nuestro átomo de hierro, borro todo esto para no confundirnos, es la siguiente. Entonces, número de protones, número de electrones y número de neutrones. Los neutrones siempre van a ser más grandes que cualquiera de protones y electrones. ¿Por qué? Porque obviamente es la masa atómica menos el número atómico. Entonces siempre va a ser un número más grande que estos dos. Entonces por eso descarto la opción A y la opción D. Porque la opción A y la opción D, los electrones son más grandes. Voy a colocarlo así. En esta se descarta porque los neutrones son más pequeños que los electrones, más neutrones más pequeños que los electrones, y por eso no me sirve. Estoy buscando una opción que sea como esta, que los neutrones sean más grandes que los electrones. ¿Vamos bien hasta ahí? Queda mucho más claro para todos porque es la B y la C. Entonces siempre los neutrones van a ser más grandes que los electrones. Listo. Siguiente, next. Ahora viene la siguiente pregunta y es esta. Cuando tengo que entonces los neutrones son más grandes que los electrones, entonces, ¿y el protón qué es? Recuerda que el protón es el número atómico. ¿Listo? Protón es el número atómico. O sea, Z, que es el número atómico, es exactamente igual al protón. El protón nunca cambia porque está en el núcleo. Los únicos que cambian de número son los electrones. ¿Listo, Diana? Michelle, en este momento estamos usando algo de la tabla. Por ahora no, solo la forma, un poquito. Para esta pregunta nada. Entonces, neutrones tienen que ser más grandes que los electrones. Vamos bien hasta ahí.
Ahora la diferencia radica en qué. Exactamente, Jesús. El protón es la cédula del átomo. Entonces 30 y 30. Entonces por este lado no puedo sacar la respuesta correcta porque tienen la misma cantidad. Este tiene 26 y este tiene 23. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué este tiene 26 y por qué este tiene 23? ¿Mm? Porque uno está oxidado y el otro no. Exactamente, Johan, muy bien. Entonces, ¿cuál es el que está oxidado? ¿Cuál es el que tiene menos electrones de lo que debería tener? La C, por eso mismo. Y por ese motivo es que la respuesta correcta es la C. ¿Listo, chicos? Porque, y de hecho, para los que sean juiciosos, se darán cuenta que efectivamente los protones del hierro son 26 y para este ejemplo vendrían siendo 23. Si se dan cuenta que simple y llanamente disminuyó 3 con respecto al número original de protones. Y tiene toda la razón. Ahí está. Profe, no le creo. Pues no me crea a mí. Pues si quiere, créale a ChatGPT. Miren, neutrones. Ya. El isótopo más estos. El hierro tiene 30 neutrones. ¿Concuerda? 30 neutrones. El otro tiene 26 protones, tiene 26 protones. Y como le quitamos 3, ojo, ahí están los 23 que son los electrones. ¿Ya? Así se resolvía esa pregunta de química. Facilita. Chachos, un regalo de esa pregunta. Un obsequio. O sea, les dijo, les puso así, se les dijo así, la Nacho. Les dijo, mire, papi, para que usted de una vez, de una le haga. Pasen este examen. Estaba sencilla. Entonces, chicos, esa es la segunda parte del segundo jinete que yo quiero mostrarles en química. Les habla del átomo. Uno podría confundir, no, tengo que aprender algo de reacciones. Chicos, miramos algo de oxidorreducción, miramos algo de estequiometría. Entonces, no, para nada. Simple y llanamente estamos hablando del átomo. Ok. ¿Nunca habías visto este tema del átomo, José? De pronto en tus clases y esto. Es muy sencillo. Básicamente lo que te está diciendo esto es que tú tienes ciertos protones, cierto número de electrones y cierto número de neutrones. Si yo tengo un átomo cualquiera, que puede ser, no sé, 15 y aquí 30. Entonces, el número más grande siempre es la masa atómica. Entonces, el número 15 siempre va a ser el número atómico, entonces va a ser el número de de protones. Si este va a ser más pequeño, siempre va a ser más pequeño este número de protones con este número de protones. Y los electrones serían 15. O sea, misma cantidad, misma cantidad. Y listo. Y neutrones, entonces siempre va a ser lo que pesa la masa atómica menos el número atómico y encuentras los números de electrones, de neutrones. Y ya, eso sería. ¿Listo, José? No necesitas hacer más allá de eso que una simple suma y una resta. Dime. Cuéntame. Profe, yo entiendo la parte de encontrar los neutrones, pero no entiendo cómo llegamos a que es 23 y no 26. Por lo siguiente, si fuera 26, estaríamos entonces, no le estaríamos quitando, no le estaríamos a nosotros quitando eso estado de oxidación. Entonces, por eso, la respuesta vendría siendo 23. Porque yo tengo que quitarle esos 3 porque te están preguntando son los electrones. ¿Listo? ¿Vale? O sea, sí o sí tenemos que saber el, el, no me acuerdo cómo se llama, pero del hierro. No. O sea, es un conocimiento que debemos tener. Tan, 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 tan. No necesariamente. ¿Sabes por qué? Esta pregunta justamente evaluaba era eso. Que ustedes entendieran cuál es más grande. ¿Qué es lo que tienes que entender de una vez? Que siempre, siempre, siempre es más grande el número de neutrones. ¿Listo?
El número de neutrones siempre es más grande que el número de protones. ¿Listo? Eso es lo más importante. Por eso descartas la A y la D. Con eso ya descartas la A y la D. Ahora viene la pregunta. Ok, ¿puedo seguir descartando por entonces ese patrón que yo estoy teniendo? Vamos a ver. No, porque nos dan el mismo, neo 30 y 30. Entonces nos dan 26 y el otro nos da 23. Que es lo que nosotros tenemos que mirar. Ahora, ocurren dos líneas de pensamiento en esta pregunta. La primera pregunta es, ¿el número atómico es 23? Si el número atómico fuera 23, ¿qué pasaría si yo le sumo más 3? ¿Cuánto me debería quedar el número de electrones? Si el número atómico, exacto, 20. ¿Y está esa respuesta de 20? No, exactamente. Muy bien. Entonces, si no está esa pregunta, si no está esa respuesta de 20, ¿eso qué quiere decir? Que estoy teniendo entonces yo muchos menos electrones que lo que estoy originalmente teniendo. Ahora asumamos segunda línea de pensamiento. Voy a asumir que el número atómico es 26. Si yo a este número atómico que es 26 le sumo 3 electrones, o sea, le doy más carga más 3, entonces ¿cuánto sería el valor de electrones? Ojo acá. Ojo, no, 29 no es. Acuérdate que cuando yo tengo electrones y le sumo 3, se reducen. ¿Listo, Nicole? Ojo ahí. Ojo, porque justamente eso es el error que quiero que eviten. Recuerden que sumarle más 3 es quitarle electrones. Entonces, ojo ahí. Entonces, si yo originalmente asumo que el número atómico es 26, le quito 3 electrones y por eso me quedarían 23 electrones. ¿Listo? ¿Claros entonces? Esas son las dos líneas de razonamiento que me conducen a pensar. Listo. Pensa un momento, chicos. Los que vienen trabajando con el ICFES, los que vienen trabajando con esto, muchachos, las pruebas de la nacional no se resuelven pensando, uy, ya mismo la resolví. No. Esta pregunta dicen, deténgase y piense. Asuma que, por ejemplo, este va a ser entonces el número atómico. Si usted le resta este 23, entonces el otro le tiene que dar 20. Y no es así. Entonces la única posibilidad es que el número atómico sea 26. Profe, ¿y no puede ser 29 para que dé 26? Sara, en las respuestas B y C, ¿ves la respuesta 29? No está. ¿Listo? Entonces en ese caso no está la respuesta de 29. Por eso entonces no puede ser. Por eso entonces la respuesta en este caso es la C. La única que me... Dime. Dime. Profe, es que me confundí ahorita. Su merced puso la masa atómica y el número atómico para hallar los neutrones, ¿no? Sí. Pero me perdí. O sea, ¿cuánto valor tienen los neutrones en este ejercicio? O sea, 30, ¿sí? 30. Ajá. Y entonces, ¿cuál es el valor de la masa atómica? Ok. ¿Qué me perdí Calculémosla. ¿Podemos calcularla? Claro que sí. La masa atómica es igual a la suma del número atómico más los neutrones. Yo tengo que son 30 neutrones. ¿Cuánto debería ser entonces mi masa atómica? Sabiendo que en ese sentido es igual a 26 el número atómico. ¿Cuánto sería esa masa atómica, chicos? 56. Listo. ¿Vale? Listo, sí, señor, ya entendí. Listo. Perfecto, chicos. Entonces, ¿de qué manera dedujo que el número atómico es 26? ¿Por conocimiento previo? No. Eso se llama por razonamiento inductivo. Entonces yo me estoy dando cuenta lo siguiente. O sea, si tengo un número que básicamente yo tengo como el número atómico
Y si me están diciendo que este le afecta más 3, es decir, le quito, entonces es porque el número que me van a dar ya viene quitado con ese valor. O sea, yo estoy en este caso entendiendo lo siguiente. Si yo tengo los protones, que ese protón es igual a 26, o el número atómico, acuérdense que el número atómico y protones es el mismo, entonces, si le quito 3, es decir, sumándole más 3 electrones, por ese motivo, entonces vendría siendo 23. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Listo? ¿Vale? Y así es como lo saca. Y por eso entonces encontré que la respuesta era la C. ¿Listo, chicos? ¿Claros entonces? Entonces, estas son preguntas que hay que pensarlas. O sea, no hay que hacerlas tan rápido porque hay que echarles un poquito de cabeza y que la persona conozca muy bien el concepto. Si la persona conoce muy bien el concepto, les aseguro que va a poder conseguir el puntaje que necesita. Listo, chicos. Siguiente. Ojo acá. Bien, entonces, la segunda parte. Tan 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 tan. Listo. Entonces, vamos aquí con mi Rocinante. Acá viene esta pregunta. Entonces ahora sí nos están preguntando sobre, si nos están hablando de metal de transición, ¿están hablando inmediatamente de qué? Si me están hablando de un metal de transición, ¿de qué me están hablando? De un elemento de la tabla periódica. Pues de química, pues sí. Pues de química sí, Del pero... carbono, de la temperatura. Ah, ah. Eso, Sara. Bien. Punto para Sara. Bien. Muy bien, Sara Peña. Magnífico. Eso es lo que estoy hablando. Yo estoy hablando precisamente de la tabla periódica, chicos. Estoy hablando es de la tabla periódica. Entonces, ojo acá. Chicos, en la parte de química me hablaron algo de la tabla periódica, me dijeron algo de la tabla periódica, me dijeron, mire la tabla periódica, nada, cero. Estos sí son conocimientos que la nacional les pide que ustedes tengan. O sea, literal, aquí sí tienen que sí o sí saber identificar más o menos cómo está estructurada la tabla periódica. Les muestro una aplicación, un programa muy chévere que se llama P-Table. Es una tabla periódica interactiva, me gusta muchísimo, porque, ojo, es pesada. Entonces, ojo, si no tienen un buen computador, ténganla ahí con cuidado, porque se les traba. Cha 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 chan, cha 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 chan, cha 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 chan, cha cha. Listo, miren. Entonces aquí está la tabla periódica. Entonces veamos a ver. Entonces tenemos acá nosotros la tabla periódica que nos dice los grupos, los periodos, etcétera. Busquemos el hierro, ta 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 tan. Entonces, ¿de qué nos dice nuestro amigo el hierro? ¿De qué parte está? Hace parte de los metales de transición. Entonces, esa es verdadera. ¿Listo? ¿Claros entonces? Entonces, sí, la prueba de la nacional les exige y les pide conocer por lo menos P-Table, P-Table. Para los amigos bilingües, P-Table. Para los amigos criollos, P-Table. Entonces, bien, P-Table. Tan, 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 tan. Listo. Entonces, ¿el hierro es un metal de transición? Es correcto, es un metal de transición. La cementita es una clase de hierro. ¿Lo puedo deducir del texto? Sí, pero ¿qué tienen que hacer? Saber entonces leer muy bien. El carburo de hierro, llamado cementita. A altas temperaturas, el hierro y el carbono se combinan en el acero para formar el carburo de hierro llamado cementita. Entonces, chicos,
la cementita vendría siendo una aleación. ¿Qué dicen? Claro, porque si ya tienes acero, no es un compuesto puro. Por eso entonces es una aleación. ¿Listo? Entonces, básicamente, chicos, estos son conocimientos que sí o sí ustedes tienen que saber para el examen. Entonces, yo clasifico ese tema directamente porque hace referencia al átomo. Ustedes saben para qué se inventó la tabla periódica, chicos. ¿Para qué sirve la tabla periódica? ¿Para qué sirve la tabla periódica? Para clasificar los elementos, para ordenarlos, muy bien. Entonces hace parte también del tema del átomo. ¿Y cómo están clasificados los elementos dentro de la tabla periódica? Exacto, por número atómico. Entonces, es un subtema que ustedes hacen y refieren precisamente al tema del átomo y precisamente se refiere a ¿qué? A la tabla periódica. Entonces, en la tabla periódica, ustedes van a poder encontrar también que se subdivide. En el átomo van a entender y van a en algún momento hablar de la tabla periódica. Entonces, ahí les incluyo nuestro segundo jinete. Entonces, dentro del átomo, incluye el subtema de tabla periódica. Dentro del tema de reacciones químicas, viene estando oxidorreducción y estequiometría. Dime. Cuéntame, que creo que levantaron la mano. No. Ok. Todo nice. Chan chan chan, chan chan chan, chan chan chan, chan 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 chan. Sigamos. Siguiente pregunta. La formación, ojo acá que viene el tercer caballo. Aquí viene nuestro tercer caballo. ¿Listo? Entonces, con esta pregunta, les presento a nuestro tercer caballo, que se llama Babieca. El primero que me diga el dueño de Babieca, el primero, le voy a regalar un 20% de descuento en el curso prunal de la academia. ¿Listo? Entonces, Rodrigo Díaz. Muy bien. Felicitaciones, Luis Velázquez. Felicitaciones, te lo ganaste. Ah, no, espera. No. Fue Michelle. Fue Michelle la primera. Michelle fue la primera. Nada, pues felicitaciones, Michelle. Me escribes a la cuenta de la academia. Porfa, Sara, envíale el mensaje para que escriba a la cuenta de la academia. Y después reclamas tu 20% adicional del curso Pruner. ¿Listo? Muy bien, Michelle. Excelente. Excelente. Listo. Go, chicos. Go. Entonces, la formación de las biomoléculas a partir de sus unidades básicas. Aquí viene el tercer caballo. Que este tercer caballo corresponde al módulo de bioquímica. ¿Listo? Entonces, ese módulo de bioquímica, aquí lo que les expresan a ustedes principalmente es que entiendan muy bien cómo funcionan las biomoléculas y que aparte de las biomoléculas, listo. Entonces, aparte de las biomoléculas, también que entiendan cómo reaccionan esas biomoléculas. Entonces, reactividad de biomoléculas.
Futuros médicos, mis médicos en formación. ¿Cuál es la respuesta correcta? Nuevamente, aquí no hay contexto de ni mierda. No hay contexto de nada. O sabe o no sabe. ¿Cuál sería la respuesta correcta, chicos? La A, la B, la C o la D. Mis amigos médicos. Primer semestre, biología. No sé. ¿Por qué hidrólisis? Es que según tengo entendido, lisis es partir, ¿no? Y como estamos hablando de agua, pues la liberación del agua. Magnífico, excelente. Eso es básicamente lo que nosotros vamos a ver. Hidrólisis, ruptura de agua. Fácil. Tal y estos. Lisis, chicos, una cosa, consejo. Estos son temas que cuando yo dicto, yo lo dicto con biología. Entonces ahí se hace una fusión entre química y biología para llegar a bioquímica. La palabra lisis es muy importante porque la palabra lisis significa ruptura. Entonces, cada vez que ustedes vean la palabra lisis es ruptura, romper. Si a ustedes les dicen hidrólisis, si les dicen lipólisis, si les dicen, por ejemplo, fotólisis, si ustedes les dicen, por ejemplo, pirólisis, si les dicen, por ejemplo, lisosomas, les dicen, por ejemplo, bueno, no se me ocurre más en este momento. Pero cualquier cosa que básicamente les diga lisis es ruptura. ¿Listo? Partirlo inmediatamente. ¿Listo? Lisis, ruptura. Exactamente, Alejandro. Muy, pero muy bien. Listo. Entonces, bien, perfecto. 79 y 80. ¡Wow! Y ya terminaríamos de resolver las preguntas de química de este examen, básicamente. Entonces, nuevamente. La siguiente es un poco más complicadita. La degradación o consumo de las biomoléculas durante la digestión se inicia con la liberación de los monómeros mediante reacciones de condensación, hidrólisis, eliminación y sustitución. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Y por qué no podría ser hidrólisis? Porque no hablan acerca de agua, ¿no? Ni separación. Y luego entonces es que cuando uno toma un juguito o toma agüita, cuando uno está esto no hace ruptura. Es como, uy, mijo, vaya y tráigame un sal de frutas que se toma con agua. Piénselo ahí. ¿Qué dicen? Dicen que la C, otros dicen que la B. Profe, la B, la B.
¿Pero Le digo, por ¿por qué, qué? profe? ¿Por qué? ¿Por qué, profe? Porque digo que durante la digestión, las moléculas como los carbohidratos, las proteínas, eso se rompen en pedacitos. Sí, pero no podría ser entonces eliminación. Pero, profe, esto como es separación, rotura, se parten en pedacitos, entonces yo dije que era la vez, la hidrólisis. Listo. ¿Qué opinan los demás? ¿Todos de acuerdo o todos en desacuerdo? Profe, Profe, la Dime. verdad, mi, mi manera de llegar a la conclusión de que fue la C es que están hablando de la liberación de algo mediante reacciones de, y para mí liberación y eliminación son sinónimos que, o sea, creo que es como una manera de confundirlo a uno para que uno llegue a esa conclusión. Ok, listo. ¿Alguien más va a profe, hablar? Dime. y algo más, sí, pues que yo no creo que sea la C, porque es que no se está eliminando, se está es despedazando, pero se está destruyendo, más no quitando. Bueno, se los voy a decir de esta forma, perdón lo gráfico que los voy a hacer. Me gusta ser gráfico en ciencias para que nunca jamás en la vida se les olvide. Cuando ustedes comen un pedazo de carne, de papa, de yuca, y se los voy a decir de esta forma, pasa una hora y se indigestan. ¿Cómo queda el vómito? ¿Vómito queda sólido o líquido? Líquido. ¿Eliminaron la carne? ¿Sustituyeron la carne por, no sé, metano o por un ácido? Sigue siendo carne. ¿Pero qué le echaron? Agua. Condensación es que pase de sólido a... de gaseoso a líquido. Entonces es así, ¿no? Esa era la intrusa. Sí existen reacciones de eliminación y sí existen reacciones de sustitución. Ejemplo de una reacción de eliminación sería, por ejemplo, no sé, el carbonato de calcio. Entonces, en ese sentido, pues lo que nosotros vemos es que se deja el carbono y después entonces queda liberado en CO2 el carbono. O sea, ahí se perdió, por ejemplo, digamos un oxígeno. Otro ejemplo de eliminación, un poco más avanzado. Si yo tengo entonces, por ejemplo, digamos, no sé, un doble enlace, por ejemplo, digamos acá, y lo hago reaccionar con otro compuesto, entonces lo que ustedes se están dando cuenta es que, por ejemplo, se genera un doble enlace. Y al generarse entonces ese doble enlace que se perdió, un hidrógeno. Entonces aquí originalmente tenía un hidrógeno, aquí ya el hidrógeno no existe. Esos son ejemplos de reacciones por eliminación. Por sustitución sería casos como estos. Entonces, que por ejemplo yo tengo H2SO4, que es ácido sulfúrico, y lo meto con NaOH. Entonces, si se están dando cuenta, esto es ácido, esto es una base. Entonces, si yo junto, se me vuelve NaSO4. ¿Listo? Entonces, por eso yo estoy reemplazando este que originalmente estaba de primeras, pasa acá, este estaba de segundas, pasa acá con esto. Esto sería una sustitución. Por eso mi ejemplo gráfico está y nunca se les va a olvidar en la vida. Cuando ustedes comen y vomitan, ¿cómo sale el vómito? ¿Cómo sale el vómito? Ya con eso les respondí todo. ¿Listo, chicos? ¿Qué ha entendido? Realmente sí. Y de hecho vamos a ver en el curso eso. Los azúcares se dan por, la liberación de los azúcares se da principalmente por eliminación por hidrólisis. O sea, yo sé que, por ejemplo, profe, otra vez hidrólisis. Sí, eso no importa. Puede parecer una o dos veces la misma respuesta, eso no importa en la Nacho. Entonces, fresco, chicos. Pues si ese es, nada más. De pronto, muchos se confiaron porque dijeron, no, es que la anterior era hidrólisis. Y entonces no puede otra vez ser hidrólisis. Y ahí las puse, ahí por eso, digamos. De muchos yo sé que lo marcaron y cambiaron de respuestas por eso. Entonces, pues nada, ¿listo, chicos?
Entonces, claro que eso. Sara, no necesariamente porque resulta que, como te estoy diciendo, en este caso, esta es una reacción que, por ejemplo, digamos, ocurre de forma orgánica. No necesariamente eliminación y sustitución son métodos de balanceo, no, son métodos de reacción, en donde básicamente tú tienes un átomo o un ion de algo y lo sustituyes por otro. Eso puede ocurrir, o sea, puede eliminarse y puede sustituirse. Entonces, sí son métodos de reacción. Entonces, si se elimina, es como este. Si te das cuenta, acá se eliminó un oxígeno, acá se eliminó un hidrógeno. Entonces, son ejemplos de modelos de reacciones por eliminación. Y el de sustitución que se me viene ahorita a la cabeza, más fácil, es H2SO4, porque en este caso, si te das cuenta, voy a marcarlo así. Parte A, parte B, parte C y parte D. Entonces, en este caso, la parte C se juntó con la parte B. Y ahí te quedó entonces mucho más ordenado esto. ¿Vale, Sara? Entonces no pienses que son solamente métodos de balanceo, porque no son métodos de balanceo. Son métodos de reacciones. ¿Listo, Sara? Entonces mucho cuidado ahí. Ojo ahí. ¿Vale? Listo. Perfecto. Y la última. Por Dios, no puedo creer que acabamos química. Pensé que estaba más difícil. Si chicos, les soy sincero, yo todavía no había visto, digamos, o sea, ya lo transcribimos, pero no me había puesto a resolverla en vivo. Y yo dije, no puede ser que ya la resolvimos. Listo, los lípidos tienen estructura muy diversa, alcoholes, ácidos, carboxílidos, ésteres, entre otros. Estas moléculas se agrupan bajo esa denominación atendiendo a su solubilidad en solventes apolares, ácidos polares o básicos. Entonces, este es otro caballito. ¿Listo? Porque ese viene dentro de otro subtema, dentro de otro caballo, que es nuestro cuarto caballo. Entonces, ya se los muestro. Déjenme pensar el caballo. Listo, otra persona. Obviamente, pues este caballo es mucho más conocido. No voy a hacer la misma pregunta que he hecho en las dos, así que estén más pendientes. Por un descuento del curso. Entonces, esta va a ser una pregunta de historia. Entonces, mucha atención. Mucha atención. Um, Napoleón aparece antes o después de la Revolución Francesa. Dale. Después, ¿no? Después. Ok, después, pero ¿por qué? Muy bien, Jesús. Felicitaciones. Francia estaba vuelta miércoles, o sea, la verdad estaba muy desordenada. Después de las revoluciones siempre existe un periodo de revueltas, de anarquía, de que todo está, mejor dicho, patas arriba. Entonces Napoleón básicamente dijo, porque las personas estaban cansadas de la monarquía y Napoleón ya era muy querido por su campaña militar. Pero después, es así no tanto, porque después Napoleón mismo se coronó. De hecho, ah, ah, Napoleón, no, la Revolución Francesa sí quería abolir los reyes,
pero Napoleón se coronó como emperador. Entonces era el emperador Napoleón y Simón Bolívar, entonces por eso es que estaba diciendo eso. ¿Listo? Muy bien, chico. Listo. Felicitaciones, Jesús. Es después de la Revolución Francesa y justamente venía después para dar el orden posterior a la Revolución Francesa porque estaba hecho un lío, un despelote por allá. En general, la Revolución Francesa sí tenía una intención abolicionista de los reyes y efectivamente lo logró. El problema es que ese gobierno, después de los jacobinos y los girondinos, pues no fue tan exitoso. Después, obviamente, por ejemplo, Robespierre pues, y su época del terror hicieron que no fuera tan bueno el tema. Después dijeron, ¿sabe qué? Volvamos a las reyes. Y por eso entonces también Napoleón estaba con ese estilo. ¿Sabe qué? Volvamos a los reyes. Y mierda. Y por eso la campaña de expansión de Napoleón. Él quería dominar Europa. De Europa también estaba hecho un despelote. Y él aprovechó. Entonces fue por eso. Hasta que llegó a Rusia. Y ahí quedó. Bueno, entonces chicos. Efectivamente la respuesta correcta, ¿cuál es? Ahí yo les estaba diciendo por qué esto. Entonces el caballo se llama Marengo, pero viene el cuarto tema importante que es soluciones y gases. Y es un tema correspondiente ¿a qué? A solubilidad. Cuando ustedes piensen en lípidos, piensen en qué, en grasita, en pollo asado, en chaufaina, en chunchullo, en chorizo, en... ¿qué más? Chunchullo, chorizo, mmm, picada. ¿Qué más es grasoso así? Pollo asado, pollo frito. A ver. Bueno, en fin. En cualquier cosa con che, siempre piensen en esas cosas con che. En cosas grasosas. Entonces, piensen siempre con lípidos, siempre piensen en grasita. ¿Listo? Entonces, y piensen siempre, a mí me gusta hacer analogías muy, esto se llama sinestésicas, porque ustedes las van a entender. Todos hemos hecho esto, todos hemos comido pollo asado, ¿cierto? Imposible que no, o sea, ¿quién de aquí nunca ha comido pollo asado? Todos hemos comido pollo asado. Ay, Sofía me vaya a decir que nunca ha comido pollo asado. Eso es una vil mentira. Por más veganos que sean, todo el mundo ha comido. ¿Cómo no vas a comer pollo asado? O sea, es que el pollo asado es insignia colombiana. Es el almuerzo de un domingo, es el almuerzo de cuando el papá llega tarde, cuando el papá dice, ¿dónde hijo de puta estaba? No sé qué. O sea, si ustedes nunca tuvieron la cena de sus papás trayendo pollo a medianoche, no crecieron como colombianos. Entonces, obviamente todos hemos comido un pollito asado. Bueno, a menos de que no tengan familia, pero asumamos que sí. Listo, entonces sí. Efectivamente los lípidos entonces vienen siendo todas esas grasas. Cuando ustedes comen pollo asado y se lavan las manos sin agua, perdón, se lavan las manos con agua, solo con agua, ¿cómo les quedan las manos? Grasosas, ¿cierto? ¿Quedan limpias? No, profe, no quedan limpios. Exacto, quedan grasosas, exacto. Entonces, por eso es la diferencia entre lo que es un solvente polar, que es el agua, y un solvente apolar, que es la grasa. Entonces, por ese motivo, todo lo que sea polar, asúmenlo o asocienlo con el agua, que se va fácil, que es como el agua. Y todo lo que sea grasoso, no, eso es anfótero, pero en cuanto a hablamos, cuando hablamos de ácido base, ¿listo, Jesús? Ahí sí es anfótero, que puede ser ambas. Pero en cuanto a solubilidad, el agua es absolutamente polar. De hecho, es el polar por excelente, por defecto. Entonces, en ese caso, vendría siendo polar. Y todo lo que sea grasa, siempre piénsenlo como apolar. Y lo apolar se disuelve en cosas apolares. Por eso es que ustedes echan jabón. Y si se echan jabón y solo se restriegan, les queda como grasoso, ¿cierto? Por eso entonces el jabón también es como grasoso. El jabón tiene una parte apolar, ¿cierto?
Y cuando la lleno del agua, se me crean micelas, que es como unas burbujitas de grasa. Y cuando les echo agua, por eso se van. Y por eso eso es lo que sale el mugre cuando las manos están sucias, que las manos salen negras. Eso son la acumulación de micelas. Por eso entonces salen negras las manos después de bañarse las manos. ¿Listo? Entonces ahí básicamente sería la respuesta apolar. Entonces siempre que piensen en lípidos, apolar. Siempre que piensen en alcoholes, en ácidos carboxílicos, que son sustancias como la cerveza, como el alcohol, como por ejemplo el vinagre, son sustancias que se disuelven muy fácil en agua. Entonces ahí viene la diferencia. Y ya, eso es todo. Listo chicos, resolvimos química. Fantástico. Entonces, ese es nuestro cuarto jinete de este curso de química. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre básicos y ácidos? Básicos son compuestos que tienen un pH superior a 10, a 9, y ácidos un pH inferior a 5. Entonces, esa es la principal diferencia según una de las teorías de ácido-base, según Lobster-Lowry. Entonces, piensa en pH, es la más fácil para que ustedes no se pierdan. Entonces uno piensa en pH con ácido y base de esa forma. Básico, todo lo que sea superior a un pH de 8 y ácido, todo lo que sea inferior a un pH de 6. Y los neutros son como de 7 a 8. Eso es la diferencia. ¿Listo? La principal diferencia entre ácidos y bases es esa. Bueno chicos, entonces, vamos a continuar trabajando lo siguiente. Y es que vamos a estar revisando la siguiente parte y es cómo nosotros entonces hacemos un listado completo de todos los temas que vamos a ver en este curso de química para que ustedes sepan y cuáles van a ser entonces mis 5 jinetes que van a tener que saber para la química. Entonces, primeramente, aquí estaría mi cuarto jinete. Aquí estaría mi otro jinete. Aquí estaría mi tercer jinete. Aquí viene pero eran 5. ¿Cuál es el otro jinete que me hace falta? Entonces, primeramente, todo este primer tema va a corresponder a lo que se refiere al átomo. Entonces vamos a tener todo lo que tenga que ver con el átomo. Nuestro segundo jinete vendría siendo todo lo que tenga que ver con soluciones y gases, que es solubilidad y todo lo que estamos hablando acá. Nuestro tercer jinete vendría siendo lo que yo bautizo como el tema de reacciones. ¿Listo? Y nuestro cuarto jinete, ¿quién sería? ¿Quién sería nuestro cuarto jinete, chicos? Porque este es nuestro quinto jinete, que es bioquímica. Entonces, ¿cuál sería nuestro cuarto jinete?
Le pegaste, Ana. ¿Cómo se llama ese tema de compuestos oxigenados? O sea, viene uno más grande. Entonces, nomenclaturas, no. Algo más. O sea, sí van a haber nomenclaturas, pero nomenclaturas específicas. ¡Eso! Muy bien, orgánica. Básicamente ese es nuestro cuarto jinete. Entonces, nuestro cuarto jinete viene siendo entonces orgánicas. Bueno, en ese sentido, nuestro cuarto caballito, nuestro cuarto caballo, pues es el famoso Pegaso. El famoso Pegaso de la mitología griega. Es el famoso Pegaso. El caballo de Hércules. Bueno, realmente, pues los que saben más de mitología, realmente Hércules, según entiendo, no tuvo nunca un Pegaso. Lo que la tenía era Belerofonte, era el que tenía el caballo de Pegaso, el que lo domó. Entonces, aquí viene entonces nuestro cuarto jinete. Y así, básicamente, vendrían siendo los temas más cruciales, los 5 módulos que ustedes necesitan repasar. Eso fue lo que vendió Disney, sí. Pero el caballo, pero que yo recuerde, Hércules nunca tuvo de caballo a Pegaso. O sea, el caballo es esto, el que tuvo el héroe griego que tuvo al caballo fue Belerofonte, si mal no recuerdo. No, o sea, Hércules nunca tuvo un caballo, un Pegaso. Entonces, estos son estos 5 temas: átomo, soluciones y gases, reacciones y química orgánica y bioquímica. Bueno, entonces, para que los tengan presentes, chicos, aprovechen mucho esto. Vamos a hacer un desglose completo de todos los temas por cada uno de los jinetes. Dentro de esos 5 jinetes que ustedes están viendo, ustedes van a tener precisamente todo lo que tenga que ver con. Primeramente, tienen que entender cómo funciona la materia. Tienen que saber una diferencia entre qué es una solución, qué es un elemento, qué es un compuesto, qué es una mezcla. Tienen que saber eso. Tienen que saber las propiedades de la materia, ¿cierto? Tienen que saber los cambios de estado de la materia. Y tienen que saber también cambios físicos y químicos de la materia, así mismo como separación de las mezclas. La primera parte. Ahora, todo eso corresponde a la primera parte, que es la materia. Luego de eso, viene ahora sí toda la parte del átomo, que ustedes tienen que conocer. ¿Qué es el átomo? Evolución del átomo. Listo. Evolución del átomo. Tienen también que conocer precisamente cómo funciona la composición actual del átomo, que el modelo actual del átomo es el modelo mecánico cuántico. Ustedes tienen que saber lo que son los famosos números atómicos, las leyes de los átomos, regla de Hund, principio de incertidumbre de Heisenberg, principio de exclusión de Pauli. Ok, Rutherford no está ahí también. Dime. Rutherford.
El modelo de Rutherford es un modelo en desuso. Es un modelo que ustedes es previo al modelo mecánico cuántico. El modelo de Rutherford es el modelo que antes se tenía como el modelo de Jimmy Neutron, pero ese modelo no era el siguiente, no era el correcto. ¿Listo? Entonces el modelo de Rutherford es un modelo que básicamente pues sirvió y permitió entender que, por ejemplo, no era el modelo de Thomson el que estaba funcionando, que era el modelo del budín de pasas, que básicamente la masa era como la carga positiva y los pasas eran los electrones, carga negativa, sino que se iban moviendo y desplazando. Entonces era un modelo abierto. Por eso el modelo de Rutherford era un modelo muy parecido al de Jimmy Neutron. Modelo. Era este. Ah. Este es el modelo de Rutherford. Entonces, chicos, este modelo está mal. Este no es el modelo correcto atómico. ¿Quieren ver el átomo actual? ¿El modelo actual del átomo? Sí, profe, sí, sí, sí. Claro que sí, se los muestro. Toca es... Lo que pasa es que por temas pedagógicos a ustedes les enseñan porque pues es muy difícil dibujar esto. Por eso, punto para la virtualidad. Les presento el modelo atómico actual. El spin, los orbitales, claro que sí, va a salir siempre porque hace parte del mismísimo átomo. Entonces, míralo. Literalmente aquí está, básicamente este es el átomo real. Les está diciendo según niveles, si es el orbital S, el orbital P, el orbital orientado en PX, PX y PYZ. Si estoy en el nivel 3, entonces estoy teniendo orbitales de tipo S, orbitales de tipo P, orbitales de tipo D. Y los electrones, exactamente, los electrones son nubes de electrones donde probablemente se pueda encontrar el electrón. ¿Listo? Entonces, y aquí está, orbital F. Entonces, precisamente, por eso les recomiendo, para que lo entiendan esto, la app se llama, aquí está. Se llama falstat.com. Entonces, y ahí están, ustedes pueden jugar con el modelo atómico. Listo. Bueno. Profe, eso como escribe. Listo. Entonces sigamos. Las leyes del átomo, regla de Hum, principio de incertidumbre y por supuesto, obviamente, ustedes van a tener entonces orbitales, niveles de energía, niveles de energía, spin del electrón, configuración electrónica, regla de Madelung y diagrama de orbitales. Entonces, ahí está. Una vez hecho esto, ahora sí pueden entonces hablar directamente de lo que es el átomo. Protones, electrones, neutrones. Es bueno que sepan que son isótopos y formas alotrópicas que lo han preguntado previamente en otros exámenes. Alotrópicas del átomo. Por supuesto, ahí empieza entonces a hablar sobre la tabla periódica. Ustedes tienen que ser duchos en identificar grupos, periodos, áreas de la tabla periódica y propiedades por grupo y zonas de la tabla periódica. Por último, estamos hablando del tema de enlaces, entonces representaciones de Lewis, electrón punto, y ahí sí entramos enlace covalente, que puede ser polar o apolar, enlace iónico. Y ya para terminar, este módulo se termina con geometría molecular.
Entonces la representación de geometría molecular que pueda representar estructuras de Lewis de forma en 3D. Y así, básicamente, son los temas que ustedes sí o sí tienen que dominar para este primer módulo del átomo. ¿Listo? Bien hasta ahí, chicos. Si dominan estos, dominan el primer caballo. O sea, ustedes están ahorita en este momento listo. Este es el caballo. Quieren domarlo. Quieren, mejor dicho, ganarle a ese caballito. Entonces, esos son los temas que ustedes tienen que aprender. Todos esos temas yo se los voy a enseñar en el curso. No se preocupen, no hay lío. Entonces yo estos temas se los enseño en el curso para que ustedes no tengan que estar escarbando. Y así con representaciones, como por ejemplo esta tabla periódica. Por ejemplo, digamos esta estructura del átomo en forma real. Chachachán, así para que jueguen. Y miles de cositas ahí que yo ya les tengo preparados. Listo. Entonces, primero de nuestros amiguitos. Nuestro segundo caballo era el tema de soluciones y gases. Entonces, ¿qué viene el tema de soluciones y gases? Son dos grandes temas importantes. Entonces, obviamente, soluciones y por supuesto, gases. En soluciones, que ustedes entiendan qué es una solución, propiedades de las soluciones, propiedades coligativas, solvente, soluto, disolvente y solución, que analicen cómo se composición de una solución, tanto a nivel cualitativo, es decir, que sepan si es sobresaturada, insaturada, saturada, y a nivel cuantitativo, cómo se mide a nivel cuantitativo las soluciones. Díganme a ver, ¿cómo se nombraría? Excelente, muy bien. Todo lo que tiene que ver con el tema de moles, pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Con el tema de molaridad, molalidad. Entonces ahí viene entrando lo que sería el peso atómico, las sumas, equivalencias. Entonces, peso porcentual, peso masa-masa, peso volumen, etcétera. ¿Listo? Cualitativo, cuantitativo y ahí nos queda listo. Siguiente tema, siguiente parte de las soluciones que corresponde ahí es el tema de lo que acabamos de resolver, apolar y apolar. Solubilidad. 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 Dentro de la solubilidad, nosotros también tenemos que hablar entonces de lo que serían las fuerzas intermoleculares versus fuerzas intramoleculares. Entonces, fuerzas intermoleculares, hablamos de fuerzas ion-ion, ion-dipolo, puentes de hidrógeno, dispersión de London, todo eso. ¿Listo? Fuerzas de Van der Waals. Y por supuesto, entonces, apolaridad, polaridad y solubilidad. Eso es lo que yo voy a enseñarles con el tema de soluciones. Con el tema de gases, chicos, por supuesto, entender qué es un gas, propiedades de un gas, cinética de los gases, las leyes de los gases, las leyes de Gay-Lussac, la ley de Boyle, la ley de Dalton, y se me está haciendo falta una. Bueno, después me acordaré de ella. Entonces esas tres leyes de los gases y por supuesto la famosa ley de los gases ideales. Con eso, chicos, ustedes tendrían todo lo que necesitan para el tema de gases.
¿Listo? No, hay otro autor que se me está olvidando, son 4, pero no me acuerdo ahorita en este momento de cómo se llama. Uno es Gay-Lussac, este es Boyle. O sea, me acuerdo el principio, pero no me acuerdo exactamente de cómo se llama. Pero bueno, entonces, listo. Y eso corresponde para nuestro segundo caballito de batalla. Si ustedes conquistan y saben bien estos temas, les aseguro perfectamente que ya tienen la mitad de la prueba comprada en parte de química. Y si quieren la otra pedacito, viene el pedazo de reacciones. Entonces, reacciones está desde reacciones, gracias, la ley del viejo Carlos. Faltaba Carlitos. Casi se nos olvida Carlitos. Ley de Charles. La ley de Carlos. Listo. Ahí. Entonces, en reacciones está reacciones y por supuesto estequiometría. Entonces, reacciones que por ejemplo ustedes sepan cómo ocurre una reacción, qué es un catalizador, qué es una reacción química, que sepan identificar estados de oxidación. Acá viene dentro de parte de las reacciones toda la parte también de nomenclatura inorgánica, ¿cierto? Entonces, eso en particular, que sepan que es una reacción de combustión, que es una reacción de sustitución, una reacción de nivelación, de eliminación, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hablemos entonces de estequiometría, estamos hablando de cómo realizar cálculos estequiométricos tipo mol-mol, gramos a mol, gramos a gramos, gramos a átomos, usando que el factor de conversión, el número de Avogadro. Es lo que me permite pasar de gramos a átomos. Que también entonces nosotros sepamos hablar que es un reactivo límite, reactivo en exceso, cómo balancear, por supuesto. Entonces balancear ecuaciones. Y ya. Entonces esos son los temas que necesitan para nuestro tercer caballito de batalla. Entonces reacciones, cómo es una reacción, catalizador, reacción química, estados de oxidación, combustión, eliminación, etc. Listo, ahí está listo nuestro tercer caballito de batalla. Ahora vamos a ver cuál es el cuarto caballito de batalla. Que es el tema de orgánica. Por suerte para el examen de la nacional, ustedes no necesitan saber más allá de nomenclatura orgánica. Entonces tienen que saber muy bien cómo funciona, por ejemplo, el átomo, hibridación, la hibridación del carbono. También en ese sentido tienen el átomo, hibridación del carbono. Tienen que también entonces conocer muchísimo sobre el tema de hidrocarburos. Ya estamos hablando de alcanos, alquenos, alquinos, aromáticos, cicloalifáticos, es decir, los mismos pero cíclicos. Entonces eso es lo que ustedes necesitan saber muy bien. Necesitan también conocer el tema de compuestos oxigenados, que son alcoholes, éteres, carboxílicos, aminas, ésteres, cetonas, aldehídos. Luego con compuestos nitrogenados,
Ojo porque muchos temas se quedan cortos con esto. Aminas y amidas no, les falta la mitad. Ustedes tienen que mirar nitrocompuestos. Porque justamente hace como un par de exámenes salieron nitrocompuestos. Aminas, amidas, nitrocompuestos, iminas, imidas. Que son como las más cruciales e importantes que ustedes necesitan saber para que les vaya bien en ese examen. Esto es algo complementario, no es necesario, pero sí está bien mirar compuestos sulfurados y organocarbonados. O sea que compuestos, por ejemplo, son también referentes que, o sea, tienen compuestos orgánicos, o sea, carbono, pero son, no sé, con níquel, con paladio, con hierro, etc. Eso es en cuanto a orgánica. Y ya lo último es nuestro quinto caballito de batalla. Chan, 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 chan. Que necesitan saber. Chan, 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 chan. Bioquímica. Principalmente lo que ustedes necesitan saber es esto, que son biomoléculas. Ejemplos de biomoléculas. Necesitan aminoácidos. Necesitan entonces saber, por ejemplo, qué es un péptido. Necesitan saber, por supuesto, qué es una proteína, tipos de proteínas. Necesitan saber qué son los carbohidratos y los tipos de carbohidratos, monosacáridos, disacáridos, polisacáridos, etc. Monosacáridos, polisacáridos, oligosacáridos. Listo. También necesitan entonces saber, por ejemplo, de lo que son los nucleótidos, los nucleósidos, los ácidos nucleicos, que es, por ejemplo, ADN y ARN. ¿Listo? Que, por ejemplo, sepan ustedes que es un nucleótido que es como el ATP. El ATP que es el nucleótido. ¿Listo? También necesitan ustedes saber entonces carbohidratos, nucleótidos, nucleósidos, ácidos nucleicos, vitaminas. Listo. Profesor de bioquímica se ve como... No, es que no necesitas, por ejemplo, saber esto a profundidad. No, ustedes no van a saber lo mismo que, por ejemplo, a mí me enseñan en mis clases cuando yo vi bioquímica. La diferencia es que, por ejemplo, o sea, lo que te va a preguntar el examen, Jesús, es, te van a dar una serie de compuestos y me dices, ¿esto qué es? ¿Es un aminoácido? ¿Es una proteína? ¿Es un carbohidrato? ¿O es un nucleótido? Eso es lo que te van a decir. Que tú sepas identificar qué es eso. No te van a pedir, por ejemplo, no, es que hállame el ciclo de Krebs. Hállame cuántos ATP se sacan en el ciclo de Krebs. Eso es inútil, chicos, completamente inútil. Ustedes no tienen que aprenderse nada del ciclo de Krebs. Nada es nada. O sea, ustedes no tienen que ponerse, no, que el acetil, por ejemplo, el rap del ciclo de Krebs y no sé qué. No, eso no es necesario para la prueba, porque ya es muy avanzado. No lo necesitan. Ustedes son aspirantes a medicina, aspirantes a la universidad. No son estudiantes de medicina, todavía no se lo tienen que memorizar. Entonces, tranquilos por ese lado. ¿Listo? Y nunca está de más entender un poquito de metabolismo. ¿Qué incluye metabolismo? Las reacciones químicas que generan esos alimentos o esos biomoléculas en el cuerpo. ¿Listo? Entonces, a partir de eso es lo que más les va a preguntar. No solamente para química, sino en general biología. Por eso entonces esta parte de biomoléculas se va a juntar muchísimo con esta parte de biología. Porque en general tiene que ver mucho que ver. Y básicamente esos son los 5 caballitos de batalla que ustedes tienen que saber para que les vaya súper bien, súper, supremamente bien, tanto en química como, pues ya este pedacito si lo logran, les va gran parte bien en biología. Entonces esos son los 5 caballitos. Si los dominan, chicos, 12 para arriba, asegurado. Y no estoy hablando mierda, muchachos, llevamos tiempo analizando este examen. Estos son los temas que son necesarios.
¿Listo? Y ya con eso, ustedes les va a ir súper bien. Yo les voy a enseñar todos y cada uno de los temas acá en el curso, entonces no se preocupen por ese lado. Yo voy a estar enseñándoles acá con la materia, con el átomo. Les voy a enseñar, por ejemplo, soluciones, les voy a enseñar, por ejemplo, gases, reacciones, estequiometría. Por suerte, muchachos, es química, es biología, que los temas siempre se parecen. Sociales no, sociales no se parecen. Los temas de sociales siempre son diferentes. Es sociales, literal, es este meme. Literal. Yo no le temo a nada, literal. Pero esa cosa llamada sociales me asusta. Me asusta. Chicos, sociales es el único componente del examen que yo no le he podido encontrar el patrón. No se lo he podido encontrar. Joda pa' larga de estudiar. Y siempre me sorprende esos berracos temas. Siempre. O sea, es que son muy creativos los de sociales. Por eso en el curso ustedes van a tener, a falta de uno, van a tener dos profes de sociales. Uno de lógica y uno de filosofía. Y la otra es de historia y de geografía. Porque dijimos, no, pues madres, berracos sociales están ahí besados por eso. Listo, pesados porque es que siempre sociales. Bueno muchachos, creo que básicamente pues con esto podemos dar por terminado nuestra sesión de el curso por el día de hoy. Entonces me gustaría conocer qué tal les pareció las dos clases, tanto de matemáticas como de química que ven. Ay, profe, le metió rico con eso yo, profe. El mejor. Listo, gracias. Son un poquito chistoso eso de que le metió rico, pero está bien. Vale, entiendo el contexto, pero dale, muchas gracias. Listo. Listo, sí. Entonces, chicos, una cosa súper importante. Nosotros en la academia estamos haciendo los temarios definitivos. O sea, esto mismo que yo les mostré. No sé si ayer lo vieron con la profe Lucía o con la profe de física. Permítanme que se los muestre. Asimismo, vamos a hacer con todas las áreas. Miren. Chan, 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 chan. Tan, 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 tan. Entonces, yo les vamos a dejar, así como hicimos este temario, así se los vamos a hacer. Este es el temario de imagen, completico. Entonces, así está, semana a semana, lo que incluye los temas para que ustedes también se programan, qué actividad vamos a tener, cuál va a ser el taller, cuál va a ser el quiz. Entonces, todas las áreas van a tener este mismo estilo. ¿Listo? Entonces, para que lo vayan teniendo, así que no se preocupen si no tomaron apuntes frescos. Nosotros vamos a pasar eso para que ustedes queden listicos con esos temas. ¿Listo, muchachos? Entonces, eso sería, básicamente. Bueno, muchachos, la verdad les agradezco muchísimo. Me motivó mucho que tuvimos una buena audiencia. Invitadísimos invitadísimos a seguir asistiendo esta semana de inducción. Chicos, si quieren participar en el curso preunal y si les gustó esta semana de inducción, entonces que no sea una semana, sino que sean 10 semanas. Recuerden que incluye tour, tanto por la UNAL, tanto por tour de museos. Incluyen 2 tours. Y tienen 2 profesoras de sociales. Y van a invitar al otro profesor de sociales de geografía. O sea, van a tener 3 profesores de sociales para que los acompañen en el tour. Entonces, para que estén ahí. Uno está haciendo maestría en geografía. Otro es filósofa y estudia lógica. Y la otra estudia historia y geografía. O sea, mejor dicho, súper armados el combo para que ustedes estén súper listos. Listo, muchachos. Entonces, más listos que un cume es imposible. Porque es que berraca área tan jodida que es sociales. Joder, maldita área de sociales. ¿Ustedes alguna vez han visto el área de sociales alguien que saque 15? Es rarísimo. Yo he visto 17. Hemos tenido en la academia 17 en matemáticas, 15 en ciencias, 14 en imagen. Normal, eso es normal. Pero es muy raro ver un 15 en sociales.
Rarísimo, por eso mismo. Vamos a ver si otra vez volvemos a ver si de pronto nos sale 15. Y ya, entonces eso les cuento, chicos. Nada, pues entonces muchachos, ahora sí, últimas apreciaciones, últimos temas, cuéntenme. ¿Algo más que quieran hacer? ¿Les gustó que resolviéramos preguntas del último examen? Literal resolvimos todas las de química. Yo no pensé que, si ven que es fácil química, y miren que yo no tenía, yo dije, no, de pronto nomás vamos a presentar los temas. Yo dije, qué hijo de madre, resolvamos de una vez las tareas de química. Pues ya, resolvimos todo. Es que resolvimos toda química. Para la única que hizo falta fue la de estequiometría y ya. Entonces, eso sería todo, chicos. Entonces, nada, si quieren preguntar por el curso, nos pueden estar escribiendo. Chicos, los que se ganaron el descuento me escriben, ¿listo? Una era Michelle, o sea, el descuento para que participen en el curso preunal. Entonces, aprovechen ese curso preunal, o si no, por ejemplo, también se lo pueden dejar a alguien, etcétera. Entonces, ahí nos van mencionando. Y para que entonces estén ahí. Y otra cosa importante, muchachos, antes de que se vayan. Chicos, hay varias personas que me están diciendo, profe, yo ahorita no tengo todo para pagar, puedo apartarle con 100 para que entonces usted me guarde el cupo, para que entonces yo desde ya tenga plataforma, ya tenga acceso, ya pueda hablar con los profes, con los monitores, para pedirles dudas, para resolverlas. Y la respuesta es que sí. O sea, si quieren realmente y si quieren decir, listo, profe, aporto el cupo con 100 y ahí en dado caso ya vamos mirando el resto, pueden hacerlo con mucho gusto. Y no hay ningún problema para hacerlo. ¿Listo? Entonces, pueden también pagar el curso por Nequi, por David Plata, por cualquier lado, por ADI. O sea, nosotros en el sentido de tema somos bastante flexibles. Porque lo que más nos importa, chicos, es que ustedes pasen. Que ustedes se vuelvan los filomoncitos de la generación 13. Que probablemente los vamos a llamar los Fénix. ¿Por qué los Fénix? Después les cuento, Lore. Entonces ustedes van a ser la generación Fénix. Entonces va a ser la generación 13, chicos. 13, 13, 13. Entonces, para que hagan parte de esta generación, invitadísimos. Bueno, chicos, entonces, no siendo más, de verdad, muchas gracias por haber venido. Mañana los espero. Recuerden que mañana tenemos clase de... Me dicen en los comentarios, chicos, de qué tenemos clase. Listo. Jalan los espera. Para que jalen a la clase. Entonces mañana tenemos clase de. Entonces mañana tenemos clase de. Mañana vamos a estar resolviendo las preguntas de temática común con la profe Lucía. ¿Listo? Entonces los que no tuvieron clase con la profe Lucía el lunes, entonces para que la tengan mañana. Y también van a tener clase con la profe Juliana, que es la profe de lógica. ¿Listo? Entonces van a estar aprendiendo de lógica con ella. Ella da unas explicaciones de lógicas brutales. Actualizamos el curso de lógica para que quede una delicia, la verdad. Entonces ella básicamente va a estar dictándoles clase. Entonces con la clase de no eres tú, es tu lógica. Entonces amo la nacional, pero su amor es bicondicional o una completa negación. Todos dicen que la aman, pero ninguno entiende, no la entiende. ¿Tú serás capaz de hacerlo? Entonces, la primera es de 4 a 6 y la segunda va a ser de 6 a 8. Entonces el mismo horario. Toda esta semana va a ser exactamente el mismo horario. Para que entonces estén, para que participen, para todo lo demás. ¿Listo? Si aún así quieren seguir participando en los espacios del curso y demás, dicen, bueno, listo. Entonces acá nosotros les dejamos los espacios que es el principal, que es el grupo de WhatsApp. También les recomiendo mucho que le echen ojo a TikTok. No sé qué está pasando, creo que tenemos un showban o algo por el estilo. Pero para que le echen mucho vistazo a TikTok. Entonces para que estén por ahí pendientes. Y eso les cuento. ¿Listo, chicos? Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Entonces vayan y descansen. ¿Listo? Entonces, chao muchachos.